de esta semana y está relacionado a lo que son marcadores tumorales, ¿no? Vamos a ver cómo el laboratorio puede aportar ciertas herramientas para ayudar, en este caso, al diagnóstico. Vamos a ver si realmente nos ayuda al diagnóstico o dependiendo de otras características hacia la entidad que queremos avanzar, ¿ok? Bien, primero, los marcadores tumorales está asociada en este caso, pues, a la importancia que se tiene con la neoplasia, con el cáncer, ¿no? La primera en muchos países son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La primera causa, pero detrás de estas está lo que corresponde al cáncer, ¿no? Y es importante por eso tener en cuenta cómo el laboratorio nos puede ayudar en este caso a enfrentar a este grupo de patologías, ¿no? Hoy en día se reconoce un origen multicausal en el cáncer responsable de la transformación celular neoplásica a nivel de su genética, de la información que se tiene con respecto a eso. ¿Qué es el cáncer? ¿No? Es un conjunto, un espectro de enfermedades caracterizadas por crecimiento anormal de células que origina una arquitectura tisular distorsionada. Existe más de 100 tipos de cáncer y de aquí que podemos ir ya relacionando lo que se puede ver con ciertas sustancias que podrían asociar a un tipo de cáncer, ¿no? Estaríamos hablando ya o entrando a lo que corresponde los marcadores tumorales, que es una de las opciones, una de las herramientas que nos ofrece el laboratorio para poder estar en este grupo de enfermedades. ¿Qué son los marcadores tumorales? ¿No? Esto ya está desarrollado en la parte teórica, pero es importante recordar con respecto a los marcadores tumorales que es toda aquella sustancia producida por células tumorales o por propio el organismo en respuesta al tumor. Entonces, aquí es importante recordar esto, ¿no? Que no solamente es producida por la célula tumoral en sí, sino también por el organismo en respuesta a esto. Y teniendo este concepto claro, va a ser importante para poder interpretar las pruebas de laboratorio, ya que el tener probablemente una alteración de estas pruebas, no solamente podemos asumir que está dada por por el aumento de origen tumoral, sino que podría ser por respuesta hacia alguna causa o alguna noxa, ¿no? Que probablemente podía ser de facilidad la interpretación de estos resultados. Su verdadero valor de estos marcadores tumorales en el uso clínico reside en el seguimiento de los pacientes, en monitorizar respuesta al tratamiento, en monitorizar la enfermedad, tanto para detectar una recidiva temprana o para evaluar la efectividad del tratamiento instaurado, ¿no? Aquí recordar pues que sería ideal que exista un marcador que nos ayude a evaluar todas estas características, ¿no? Pero como conocemos, no todos los marcadores tumorales se comportan de la misma manera y es importante saber conocer para realizar una adecuada interpretación de qué características nos ofrecen cada uno de estos marcadores. Si el marcador que he solicitado asociado a la enfermedad me puede ayudar al seguimiento de mi paciente, es lo correcto. A lo mejor solo me ayuda para monitorizarlo, a lo mejor solo me dice que es un mal o un buen pronóstico. Entonces hay que conocer cuál de estos marcadores se asocia y qué características o cuál es el máximo provecho que puedo sacar de un marcador asociado a la neoplasia o a la entidad que yo estoy sospechando, ¿no? En el laboratorio, pues estos marcadores tumorales se toman a través de una muestra venosa, una muestra sanguínea, ¿no? A través de un tubo que normalmente no tiene ningún aditivo en especial, ¿no? Lo que comúnmente en el laboratorio se llama un tubo que solamente puede tener un activador de coágulo para ayudar rápidamente a generar esta coagulación, y finalmente tendría el suero, que es lo que se utiliza en el laboratorio, ¿no? En otras palabras, los marcadores tumorales en su mayoría en el laboratorio se toman a través de una muestra venosa y lo que obtenemos es el suero para poder obtener de ahí los resultados de marcadores tumorales. En este caso, los objetivos dentro de un marcador tumoral nos puede ayudar a estimar la masa tumoral, a monitorizar lo que hemos hablado, a predecir en algunos casos el pronóstico, a ver cómo esto mejora o no con respecto al tratamiento que podemos haber instalado en el paciente, y finalmente establecer la extensión de la enfermedad si así se puede hacer. Como vuelvo a repetir, esto es un marcador ideal, pero no todos cumplen las mismas características y es importante saber cuáles son los que van a cumplir dependiendo a la enfermedad
o a la entidad, en este caso, de neoplasia, a la que estoy evaluando, en este caso, con mi paciente. Bien, entonces, dicho todo esto, entramos ya a la historia clínica, ¿no? A la historia clínica, donde nos va a permitir, en este caso, ya en los grupos pequeños, poder interpretar adecuadamente los marcadores tumorales con respecto a esta paciente que nos presenta. Entonces, la historia clínica nos hablan de los datos de filiación, edad de 59 años, sexo femenino, lugar de nacimiento de Lima, y dentro de antecedentes personales importantes se habla de un historial médico significativo, en este caso para hipertensión arterial, pero que ha respondido muy bien al medicamento, a su tratamiento de esta paciente. Otro dato que nos menciona es que ha sido posmenopáusica durante 7 años, no ha recibido terapia de reemplazo hormonal, probablemente quizás esto sea importante porque podría ser que algunos fármacos puedan alterar algunas pruebas de laboratorio, específicamente marcadores tumorales, eso tendría que evaluarse, ¿no? Antes de la menopausia utilizó un dispositivo uterino como método anticonceptivo. No fuma, bebe ocasionalmente, no consume drogas ilícitas ni medicamentos de venta libre. ¿Correcto? Entonces, de aquí antecedentes personales tenemos pues la hipertensión arterial y que en este caso no tiene o no ha recibido una terapia de reemplazo hormonal. Antecedentes familiares de importancia, ¿no? Nos hablan de antecedentes familiares, revelaron cáncer de mama por el lado materno y que fue diagnosticado a los 62 años. El relato clínico nos menciona que esta paciente se presenta a su médico de atención primaria con una historia de aproximadamente 2 meses por una distensión abdominal, saciedad temprana y aumento de la circunferencia abdominal, ¿no? Durante esta inspección con el médico, ella niega vómitos, diarrea, estreñimiento o aumento de la frecuencia urinaria, ¿no? Le realiza una colonoscopía de detección a los 50 años, ¿no? Hay una mamografía anual de rutina y la detección citológica anual del cuello uterino se ha mantenido dentro de límites normales. Entonces acá tenemos datos muy importantes que podrían asociarse a sospechar de una neoplasia, los cuales han sido negativos o, como nos menciona la historia clínica, están dentro de límites normales. Como antecedentes quirúrgicos, solo nos habla pues de una operación previa por una cesárea, ¿no? Por una cesárea. En el examen físico tenemos una presión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, una temperatura de 36.8, no hay alteraciones en piel, orofaringe, ruidos cardíacos, en este caso de buena intensidad, pero sí nos refieren que hay un soplo sistólico multifocal, ¿no? Y por ahí ya nos va dando inicio de que a lo mejor a qué se debe este soplo. El aparato respiratorio no nos menciona ninguna alteración, murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares, y lo que sí se relaciona a lo que la paciente nos mencionó en su relato, hay un abdomen distendido, no timpánico, y hay signo de la oleada positivo. Como dato importante en este examen físico es el examen ginecológico. ¿Qué nos dice el examen ginecológico? Genitales externos normales y una vagina de apariencia atrófica, no se identificaron lesiones visibles en el cuello uterino, pero se realiza un examen bimanual, que es difícil debido a esta distensión abdominal que nos menciona la paciente y que ha sido, en este caso, comprobada con el examen físico. Sin embargo, había una masa móvil palpable a la derecha del paciente. Entonces, de dato, aquí tenemos una masa palpable a la derecha del paciente y el tabique rectovaginal era liso, no había ningún problema, aparato neurológico sin alteraciones. Dentro de los exámenes de laboratorio que se realizan a esta paciente, está o han solicitado un hemograma. Dentro del hemograma observamos aquí las líneas o las 3 líneas importantes hematológicas, tanto la línea leucocitaria con 9.400 de leucocitos, la línea eritrocitaria, donde tenemos los hematíes, hemoglobina y hematocrito. Acá podemos observar de una hemoglobina de 8.7, que quizás con el dato cardiovascular clínico podríamos hacer ahí una relación o una
una conexión fisiopatológica, que ya será para la discusión de los grupos. Y dentro del diferencial de leucocitos observamos pues abastonados, linfocitos, monocitos y eosinófilos que probablemente o se visualizan en este caso dentro de rangos normales. En la línea eritrocitaria, adicionalmente, la morfología que se observa es no nos habla de una morfología, pero sí de la coloración, que en este caso nos hablan de una hipocromía. Entonces tenemos un dato de laboratorio con lo que responde al hemograma. Luego, pruebas específicas ya asociadas para poder evaluar, en este caso, una sospecha de neoplasia en esta paciente. Y le han pedido tres marcadores tumorales, que son los que observan, en este caso, la historia clínica. El antígeno carcinoma embrionario, el CEA, con 0.4 nanogramos por mililitro. El CEA 125, con 1467, que de ahí nomás podemos evaluar una gran elevación de marcador, el CA 15.3 en rangos normales, ¿no? De aquí el CA 15.3, ¿no? Está asociado a cáncer de mama, el CA a cáncer de colon, pero no son las únicas. Se le fue el sonido, el audio, doctor. Está su micro encendido, pero no se le escucha. Doctor La Rosa, algo pasó con su micro. Doctor La Rosa.